Hola a todos, buenas noches o buenos días, donde quiera que estén en el mundo. Bienvenidos a otro video de Sumo en Español. El día de hoy vamos a estar probando un nuevo formato en espera de que sea mucho más fácil poder hacer estos videos en el futuro, que podamos hablar de varios temas y pues vaya, no tengamos tantos obstáculos para poder estar haciendo nuevos videos como fue el caso del video pasado. Muchas gracias a todos por ver este video. Vamos a estar hablando más que nada de lo que va a ser el próximo torneo de noviembre. Vamos a compartir primero la pantalla para meternos en el tema, ¿sale? Vamos a estar hablando de lo que es el torneo de noviembre. Va a empezar el 13 de noviembre. Los torneos son de 15 días. Y si es tu primera vez, es tu primer video, estás apenas metiéndote en el Zoom y tienes muchas preguntas, vamos a tratar de solucionar o de contestar muchas de las preguntas de lo que son estos torneos de sumo, en qué constan, cuántos días, cada cuánto, quién pelea, quién no pelea y cómo está la cosa, ¿sale? Dentro del video de hoy vamos a estar analizando las tablas de posiciones que acaban de ser anunciadas el día lunes para, pues, básicamente darnos una empapada, ver quiénes van a ser los peleadores por los que vamos a estar poniendo mucha atención, quién pinta para poder convertirse campeón en el último torneo de este año. Entonces, pues vamos a empezar y así de fácil, ¿no? Si, de nuevo, si es su primera vez que se están metiendo en el sumo, pues bueno, entendamos esto. El sumo es el deporte nacional de Japón. El deporte como tal, hay una escena amateur y hay una escena profesional. En este caso estamos hablando puramente del sumo profesional, ¿sale? Para el sumo profesional hay 6 torneos a lo largo del año, o sea, son 2 torneos, básicamente un torneo cada 2 meses. Los torneos tienen una duración de 15 días, ¿sale? A lo largo de esos 15 días, básicamente cada peleador debe de pelear, ya sea una vez al día o una vez cada 2 días, dependiendo de la división en la que se encuentren las posiciones. Ahorita explicamos eso. Y el que termine básicamente con el mayor número de victorias al final del torneo es el ganador de esa división, ¿sale? Los peleadores se enfocan, por lo menos, o ya en el requisito mínimo, necesitan 8 victorias de 7 para los que pelean todos los días, que son la segunda y la primera división, para poder mantener el rango o la clasificación que tienen en ese momento y no caer en la tabla de posiciones, ¿sale? Esto es muy importante porque básicamente da la guía o da la base para lo que son las narrativas dentro del torneo, ¿sale? Todos están buscando conseguir esas 8 victorias para, de mínimo, no perder su rango, ¿sale? Entonces, ya a partir de ahí, pues básicamente los que están muy enrachados, tuvieron muy buena suerte en las peleas, básicamente han tenido muy buenos resultados, ya se empiezan a enfocar en apuntar y ser campeones del torneo, pero vaya, el esquema de cada torneo también premia mucho a los peleadores que desde el día 1 están concentrados en ganar, ¿sale? Entonces, claramente no es algo que tú con 10 victorias no puedes pelear contra alguien que va con 14 victorias, ¿no? Es un sistema de organización dentro de los combates cada día. Entonces, al final de cuentas, muchos peleadores no tienen la última voz o no tienen ni siquiera una oportunidad de pelear por ese campeonato por haber perdido peleas anteriormente, ¿sale? Entonces, eso es muy importante y también es básicamente, pues, importantísimo para todos los peleadores que quieran estar apuntando a subir las posiciones, empezar súper fuerte el torneo. 15 días es mucho tiempo, aunque los combates de sumo son muy rápidos, pues el desgaste físico y mental que llevan durante los 15 días, pues sí es de hacerse notar, ¿no? Entonces no va a ser tan fácil para ellos, pues llegar a un día 15 con toda la actitud, con toda la energía, con toda la salud física, que eso pasa mucho, para poder ser campeones, ¿no? Entonces también es algo muy interesante a lo que le estaremos dando seguimiento en las próximas semanas. Antes de meternos en las posiciones de cada quien para el próximo torneo de noviembre, vamos a hablar un poquito de lo que son las divisiones. Voy a usar este gráfico, que es lo más básico que pudimos encontrar, donde básicamente vemos todas las divisiones del sumo profesional,
¿sale? Vamos a empezar de arriba hacia abajo, que es del más importante a los menos importantes. El Yokozuna, solamente hay muy pocos, solo ha habido 73 en la historia moderna. Es la posición más codiciada, es la posición más importante, es la posición que se iguala a un dios según las tradiciones shintoístas, sobre las cuales se basa mucho el sumo. Es la posición más importante. Actualmente solo hay un Yokozuna activo, que es Terunofuji. Estaremos hablando más de él a lo largo del video, pero bueno, sepan que esta es la posición más importante, es a la que todos ansían llegar, es con la que todos sueñan, pero muy pocos, solo 73, han podido llegar a esa posición, ¿sale? Osekis son la segunda posición más importante. Durante muchos años no existía la posición de Yokozuna y solamente existían Osekis. Por lo tanto, es una posición que siempre ha existido en el sumo profesional, por lo tanto tiene un gran peso dentro de la estructura, dentro de las clasificaciones, dentro de todo, y es un rango que es extremadamente complicado conseguir, ¿sale? En algún otro video explicaremos estos requisitos, pero sepan que los peleadores deben de ganar más de un torneo, deben de tener más de, si no me equivoco, más de 30 victorias, más de 40 victorias a lo largo de 3 torneos. Entonces, vaya, son requisitos extremadamente difíciles para muchos peleadores conseguir eso y llegar al rango de Oseki, ¿no? Después de aquí tenemos los rangos de Sekiwake y Komosubi. Los dos se parecen mucho, ya que son dos posiciones que son muy cercanas o que básicamente están apuntando a ser un Oseki, ¿no? Son los que ya están, básicamente ya pasaron por la parte más pesada de su carrera posiblemente, ya llegaron a la parte de arriba de la tabla y nada más les falta ese estirón, ¿no? Hay muchos peleadores que se quedan en Sekiwake y Komosubi que no logran subir a Osekis, más que nada por el tema de la competencia, ¿sale? Vamos a ver cómo está la tabla de hoy y entenderán a qué me refiero con la competencia, pero hay muchísimos, básicamente toda la primera división está luchando por ser parte de esos Sekiwakes, de esos Komosubis, para poder apuntar siquiera o ser considerados para ser un Oseki, ¿sale? Y al final de Komosubis, abajito, están los Megashiras. Los Megashiras son la parte básica o fundamental de la primera división del sumo. Es decir, los mejores peleadores del sumo profesional empiezan o básicamente llegan a la posición de Megashira y de ahí van para arriba. Tienen que, los puestos de Megashira son 16, básicamente son 16 lugares que se multiplican por 2. Entonces estamos hablando de 32 peleadores que están dentro de Megashira y que están compitiendo por ser el siguiente Komosubi, el siguiente Sekiwake y básicamente Osekis y Yokozunas en un futuro, ¿no? Estaremos hablando de algunas de las promesas que están en esta división y en las segundas divisiones, pero básicamente nos enfocaremos mucho en lo que son los Megashiras, Komosubis, Sekiwakes, Osekis y Yokozunas. La primera división es muy importante, ¿por qué? No nada más porque empiezas a ser una estrella, eres muy reconocido en la sociedad, pero también ganas mucho dinero siendo un peleador de sumo dentro de la primera división, ¿no? Como cualquier otro deporte profesional, llegas a la primera división y ahí básicamente ves el fruto de todo tu esfuerzo y de todos los años de trabajo. Mientras tú estás peleando por llegar a la primera división, tú tienes que pasar el resto de divisiones profesionales, tener buenos récords torneo tras torneo tras torneo para poder subir y llegar a la primera división. Suena muy difícil y lo es, y lo es. Las divisiones de abajo están compuestas por cientos de peleadores que ni siquiera llegarán a considerar poder tener un sueldo o poder tener ganancias debido a que no tienen el nivel necesario básicamente para llegar a estos escalafones, ¿sale? Dentro de los videos, de estos videos de resumen de posiciones, estaremos hablando mucho, claro, de la primera división, es la más importante. También estaremos hablando de la segunda división, que es Juryo, y un poco tocando nada más a veces temas de la tercera división, que es de Makushita.
¿sale? Makushita todavía es una división donde los peleadores no tienen sueldos. Generalmente van muchos peleadores ya de gran edad que llegaron ahí y se estancaron, o que alcanzaron las primeras divisiones, pero nunca llegaron básicamente a establecerse, cayeron por alguna lesión, básicamente por alguna suspensión, por muchos temas que terminaron otra vez en Makushita, y para muchos, pues básicamente es el último estirón antes de poder retirarse y terminar su carrera. En Juryo es la primer probada de muchos peleadores de tener un sueldo y de ser reconocidos por el público. También ahí generalmente vemos a muchos peleadores muy jóvenes que llegan a la división y se quedan ahí para básicamente obtener mucha experiencia, probarse contra peleadores que ya que ya estuvieron en la primera división, pero que no son básicamente estables en esa primera división, ¿sale? Vamos a hablar un poquito más de este tema, pero bueno, espero haber resuelto mucho de las dudas de cómo es el sumo, cómo se establece, para que ahora que entramos ahora sí a las posiciones y a las tablas de posiciones, pues les quede un poquito más claro, ¿sale? Vamos a abrir las tablas de posiciones para el torneo de este noviembre. De nuevo, el torneo se lleva a cabo a partir del domingo 13 al domingo 27 en la ciudad de Fukuoka. Entonces, este es el último torneo de este año. Es el torneo, pues, con el que muchos vamos a cerrar, vamos a ver básicamente quiénes fueron los más importantes, quiénes sí llegaron a la meta y cómo empieza a perfilarse para el 2023, ¿no? Que trae bastantes sorpresas. Entonces, vamos a hablar primero de la primera división, la división de Makuuchi. Ese es el nombre como oficial que tenemos para la división, ¿sale? Vámonos de abajo hacia arriba. Como recuerdan, hablamos que había 16 posiciones de Megashira, pero esos son básicamente divididos en dos, en posiciones del este y del oeste, lo que conforman 32 peleadores. No vamos a ir uno por uno porque este video tardaría una eternidad ya de por sí de lo que va a tomar, ¿no? Aquí hay varios puntos nada más que vamos a tocar muy rápidamente, que empezamos con la llegada del novato que es Atami Fuji a la primera división, ¿sale? Atami Fuji es el último peleador dentro del gimnasio, nombre oficial Establos, donde básicamente entrenan los peleadores de sumo. Es el último o el más reciente peleador que viene del establo del actual Yokozuna y que llega aparte a la primera división. O sea, esto es importantísimo porque si vemos cuántos peleadores de ese establo están en la primera división, es un número gigantesco. Esto claramente pues pone muy en alto el nombre de ese establo. Este es Atami Fuji en su fotografía oficial, pero básicamente esto nos da un claro ejemplo de cómo los establos empiezan a tener mucho más renombre y es mucho más fácil para ellos entrenar a futuros campeones. Este muchachito es extremadamente joven, o sea, acaba de cumplir los 20 años y está ya en la primera división. Esto no es algo raro, pero es algo de hacerse notar, ya que ha tenido una explosión dentro, sobre todo lo que fue la tercera y la segunda división, lo subió extremadamente rápido y solo nos queda esperar pues que tenga buenos resultados en el futuro, ¿no? Para los resultados que estábamos comentando de cuántos peleadores son del mismo establo, bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Teruno Fuji, que claramente es el más importante, ya que es el Yokozuna, pero aquí tenemos también a Midori Fuji, a Nishiki Fuji, a Takara Fuji y a Teru Tsuyoshi, además de Atami Fuji, ¿no? El hecho de que los nombres se parezcan no es ninguna coincidencia, los nombres generalmente vienen por el establo y aquí la tendencia es que tengan el nombre de Fuji atado a su nombre, ¿no? Él es básicamente, él es el único peleador nuevo que llega a la primera división para el torneo de noviembre. Hubieron también otros peleadores que subieron de la segunda división, pero que anteriormente ya habían estado en la primera división. Entonces, pues básicamente no necesitamos comentar como sus nombres tan a detalle, ¿no? Como vieron también en la pantalla anterior, mencionábamos que Teru Tsuyoshi, que ocupa aquí Megashira 16,
Es uno de los peleadores que también es parte del establo de donde viene Atami Fuji y el Yokozuna. Tsuyoshi básicamente ha tenido un récord bastante malo en los últimos torneos. Se salvó de milagro de caer a la segunda división y bueno, esto es bastante importante porque básicamente él es uno de los favoritos del público, es uno de los peleadores más ligeros dentro de la primera división. Vamos a abrir su ficha para saber cuánto pesa el señor, pero básicamente él está teniendo una racha muy, muy, muy mala. No, básicamente solo lleva un récord ganador en lo que va del año. Entonces, si no tiene un buen resultado para noviembre, tiene riesgo de, bueno, básicamente estaría asegurada su caída a la segunda división y no habría quien lo pueda rescatar, ¿no? Aquí es donde pues tiene muchísima importancia lo que comentábamos al principio, que es necesario que un peleador tenga sus 8 victorias para poder quedarse con su rango o siquiera considerar subirse, ¿no? Aquí lo vemos, él está pesando 107 kilogramos dentro de la primera división. Yo sé que para muchos eso les parecerá muchísimo, pero en el sumo profesional 100 kilogramos la verdad es que es muy, muy, muy poco. La mayoría de sus rivales estarán pesando arriba de los 150 kilos, entonces de por sí ahí hay una gran diferencia en el nivel y se llega a ver en muchos de sus combates, ¿no? Usa técnicas extremadamente ágiles, trata de agarrar generalmente a las piernas para poder controlar el combate, de lo contrario, pues sus rivales lo sacan con mucha facilidad por el tema de su peso y de su tamaño. O sea, también mide 170 centímetros, que es muy, muy, muy poco, ¿no? Entonces, él es uno de los primeros que básicamente estaríamos vigilando a lo largo del torneo para saber si es que va a estar bajando o defendiendo su posición a lo largo del torneo de noviembre. Otro peleador en el que me quiero enfocar durante este video es, déjame encontrarlo, que estamos en Megashira 6, es Ryuden. Ryuden es un peleador con mucha habilidad, pero que básicamente desde el año pasado recibió una sanción por violar las reglas o básicamente los lineamientos que les puso la Asociación de Sumo en temas de COVID. Fue suspendido durante mucho tiempo y cayó hasta básicamente el principio de la cuarta división, ¿no? Ha estado súper enrachado, tuvo un excelente resultado en el último torneo en el que estuvo Megashira 12, o sea, básicamente subió de Megashira 12 a Megashira 6, seis posiciones completas, gracias a que en el último torneo tuvo un resultado de 11-4, ¿no? Esto fue un gran resultado para él. Antes de su sanción, Ryuden estaba peleando las posiciones de Sekiwaki y Komosubi básicamente hasta arriba de la tabla de la primera división. Entonces, básicamente está muy decidido a llegar a ese punto, pero claramente ahorita en su posición de Megashira 6 tendrá rivales mucho más complicados que los que encontró en el torneo pasado, que la verdad pues se notó mucho un nivel muy superior a sus rivales. Entonces, aquí va a ser una muy buena prueba ver cómo está su condición, cómo está su fuerza comparada con peleadores que llevan ya en la primera división por lo menos 5 torneos, ¿no? Entonces, pues vaya, esa es una misión que tendrá Ryuden para ponerle la atención durante todo el torneo, ¿no? Otro punto, bueno, el siguiente que vamos aquí a hablar de varios peleadores que fueron los que más estuvieron subiendo durante el último torneo. Estamos hablando de Nishiki Fuji, que subió de Megashira 10 a Megashira 5. Acá lo vemos de este lado. Tuvo un muy buen resultado, pero de nuevo, estos son resultados que de repente atraen mucho a los ojos, pero que tenemos que poner mucha atención, ¿no? Nishiki Fuji ha estado brincando en la tabla de la primera división por bastante tiempo. Hokuto Fuji, que le hace aquí la dupla del lado del oeste, también ha estado rebotando mucho en la tabla durante este año, pasa de Megashira 8 al 5, de nuevo, empiezan a tener rivales mucho más complicados, que están básicamente en una mejor condición, son más jóvenes o tienen más experiencia y no les pueden estar ganando,
¿no? Entonces, es muy común ver de repente estos brincos, pero de todas maneras hay que hacerlos nombrar, ¿no? Uno de los que claramente nos atrae mucho, debido a que ha tenido excelentes resultados durante este año, es Takayasu. Takayasu para el torneo de noviembre va a estar en Megashira 1. Es una de las posiciones más complicadas para encontrarte dentro de la tabla, ya que en la primera semana de combate te enfrentas básicamente con rivales que están en una mejor posición que tú. Si tú no llegas, si tú como peleador no tienes una muy buena condición o no llegas básicamente con una buena mentalidad, ahí es donde muchos peleadores se rompen y terminan teniendo un muy mal torneo por básicamente tener bastantes derrotas en la primera semana. Takayasu, en el torneo pasado, el torneo de septiembre, básicamente él estuvo, fue el segundo lugar o básicamente el subcampeón de este torneo. Ya tuvo la misma situación en el torneo de marzo, entonces también pues básicamente va a ser como súper importante ver qué puede hacer Takayasu para cerrar el año. Recordemos, bueno, pues, tal vez ustedes no lo sepan, pero Takayasu nunca ha ganado un torneo, siempre se ha quedado como segundo lugar. Los que viven en México básicamente sentirán un déjà vu hablando del equipo de Cruz Azul de fútbol, pero básicamente esa es su situación. Ha sido incapaz de poder cerrar el trato y de llegar a la básicamente de ser campeón, ¿no? Ha sido Ozeki, fue uno de los pocos Ozekis que ha llegado a esa posición sin tener un campeonato en la bolsa, lo perdió por una lesión, pero básicamente ahora está de regreso, está de nuevo en Megashira 1 y pues vamos a ver qué puede hacer para este torneo, ¿no? Tenemos muchas esperanzas con él y vamos a estarle siguiendo muchísimo en la pista. El último que vamos a estar hablando de estos incrementos rápidos es Tamawashi. Tamawashi en este momento se va a encontrar dentro de la posición más alta de los Komosubis. Tamawashi fue el ganador del torneo pasado. Ganó ese torneo básicamente de una manera sorprendente, siendo que, número uno, es el peleador más grande, más viejo de la primera división, con 34 años, y básicamente llega a Komusubi brincando de Megashira 3, que era la posición que tuvo en el torneo pasado, y le toma 3 años llegar a esta posición de nuevo, ¿no? Tamawashi es uno de los peleadores más consistentes, no ha faltado ni un día en 11 años de carrera, entonces eso es súper importante y súper notable, o sea, tenerlo presente para él. No sabemos cuál sea básicamente la condición o los resultados que él pueda poner en noviembre en esta posición. Se ha enfrentado con todos los rivales con los que se va a enfrentar en el próximo torneo. A todos los conoce, con todos ha tenido por lo menos un encuentro, pero básicamente es a quién le va a poder ganar, a quién no, y si podrá repetir esto, ¿no? Tamawashi es un peleador muy fuerte, básicamente dio la actuación de su vida en el torneo pasado, pero no es algo fácil de competir, no es algo para nada fácil de poder replicar, ¿no? Entonces estaremos muy al pendiente de lo que pueda hacer Tamawashi en este siguiente torneo. Algo que tenemos que comentar es la caída de básicamente uno de los peleadores que estuvo dentro de los rangos de Komusubi en el torneo pasado, que es Abi. Abi cayó a Megashira 9, más que nada porque se saltó o faltó a todo el torneo. Eso es algo que pasa en el sumo no da días libres, el sumo no tiene ninguna tolerancia por temas de enfermedad o lesiones. En el caso en el que tú llegues a faltar a un torneo, básicamente es asegurado que vas a perder tu posición y vas a caer en la tabla. En este caso, Abi cayó 10 posiciones completitas y va a empezar este torneo dentro de Megashira 9. Abi ya llevaba varios torneos dentro de Komusubi, entonces posiblemente este punto vaya a ser algo que le encienda esa pasión por regresar a esa posición. Va a tener combates mucho más fáciles o con rivales mucho más fáciles a los cuales les ha ganado con básicamente con facilidad en torneos pasados.
Entonces va a ser importante, ¿no? Avi faltó al torneo pasado por una operación dentro de su tobillo, entonces va a ser importante ver también cómo se ha podido recuperar y que pues no se tome como las cosas tan en serio en la primera semana, sobre todo para saber cuál es su condición, ¿no? Pasemos ahora, ya tocamos como que de pasada rápido el tema de los Komosubis. Generalmente hay solo 2 Komosubis, en este torneo tenemos 4, debido pues al éxito de Tamawashi y al éxito de Tobizaru. Vamos a tocar un poquito en el tema de Tobizaru. Es un peleador que tuvo una muy buena mano, tuvo mucha suerte llegando al torneo pasado de septiembre, pero supo capitalizar en esos resultados. En el torneo de septiembre, Tobizaru estuvo puesto en los primeros rangos de Megashira y tuvo un excelente resultado con un 10-5, logrando ahora que suba por primera vez a Komusubi en su mejor posición en toda su carrera. Esto va a ser muy, muy relevante para él en los meses entrantes, no nada más en este torneo, sino en los que siguen, ya que le están poniendo pues una meta que se sabía que Tobizaru podía llegar, pero debido a su estilo que de repente es muy arriesgado, pues no sabemos, o bueno, más bien ni siquiera él sabe cuándo va a poder ganar o perder un combate, ¿no? Tobizaru va a ser este peleador que esperemos sea mucho más constante a través de esta nueva posición y que pueda consolidarse en estas posiciones tan altas de la primera división para que pueda tener mejores resultados, ¿sale? Y por último, vamos a hablar de ahora sí que los altos mandos. En Sekiwake tenemos 3, actualmente Waka Takakage y Hoshoryu, son 2 peleadores que es su tercer torneo defendiendo la posición en Sekiwake. Waka Takakage tiene que, bueno, si Waka Takakage quisiera ser Oseki para el próximo año, necesita tomarse este torneo muy en serio, necesita tener por lo menos 11 victorias en este torneo para que la suma que comentábamos al principio del video, pues sea verdadera y que pueda ser considerado para la posición de Oseki el próximo año, si tiene un buen resultado o incluso si gana otro campeonato en el torneo de enero o tal vez en el de marzo, ¿no? Pero eso ya sería una gran pregunta. Lo mejor sería ir a la segura, pero el problema que ha tenido en torneos pasados es que los resultados de su primera semana no siempre son tan fuertes. Generalmente empieza con 1 o 2 derrotas en la primera semana y cuando llega al cierre del torneo, pues ya viene mucho más cansado y es mucho más común que le jueguen ahí alguna técnica o alguna habilidad que pues él no está listo y termina teniendo esas derrotas. Hoshoryu no ha tenido un récord tan impresionante como Waka Takakage, todavía no gana su primer torneo tampoco, pero está teniendo resultados muy consistentes. O sea, básicamente casi todos los torneos, está teniendo 9 victorias, está teniendo sus 8 victorias de cajón, entonces esto le está asegurando su posición para poder en algún momento empezar ya a tener un buen récord de victorias, de más de 10 victorias por torneo y ganando su campeonato. Él va a necesitar ganar un campeonato muy pronto para poder seguir subiendo en las tablas y posicionarse como un buen Oseki, ¿no? Vamos a hablar ahorita de los 2 Osekis, y ahorita hablamos de mi Takeumi. Takakeisho es el Oseki más constante en los últimos torneos. Va a ser muy importante que básicamente él está defendiendo toda la división. Shodai no se puede confiar en él. Shodai en este momento, después de obtener un récord perdedor en el torneo pasado, está en riesgo de perder su posición de Oseki por tercera vez en el año. Entonces, pues básicamente no sabemos qué esperar de Shodai nunca en ese tipo de situaciones. Empiezan muy bien los torneos, los cierra pésimo, o luego los empieza pésimo y los termina excelente. Entonces, básicamente, pues Shodai está en necesidad de tener sus 8 victorias para poder quedarse con la posición de Oseki. La mayoría del público está esperando el día en que Shodai no logre esas 8 victorias, que deje la posición de Oseki, que por lo visto fue solamente una chiripa y le ha costado muchísimo trabajo poderla defender.
Alguien que también le costó mucho trabajo defender su posición de Ozeki y la terminó perdiendo es Mitakeumi, que para el torneo de noviembre está en Sekiwake, y para un Ozeki que acaba de perder su posición, tiene una oportunidad única para cualquier peleador dentro del sumo. Si en el torneo de noviembre logra 10 victorias, él puede recuperar su posición de Ozeki automáticamente. En caso de que no consiga 10 victorias, entonces básicamente él pierde la oportunidad de regresar a Ozeki de forma automática y tendría que volver a juntar su número de victorias, volver a posiblemente necesitar otro campeonato, etcétera. El regreso básicamente para regresar a la posición de Ozeki es muy complicada para un peleador, no es imposible, se ha visto antes, pero básicamente Mitakeumi tiene una misión herculeana para poder regresar a ese nivel de pelea, dado que también su historial no es el más constante de todos. Por último, hablemos de Teruno Fuji. Teruno Fuji, como ya mencionábamos, Yokozuna número 73 en la historia, ha tenido muchas victorias, pero también ha tenido muchas derrotas durante este año. Entregó ya 3 campeonatos que básicamente él no se llevó. La necesidad o la obligación que se espera de un Yokozuna es que esté compitiendo activamente por estos campeonatos, ¿no? No ha sido el caso, está lidiando con unas lesiones muy fuertes de rodilla y no se estará presentando en el torneo de noviembre debido a que justamente lo estarán operando. Bueno, más bien ya lo operaron de sus rodillas, pero pues no estará listo para poderse presentar en el torneo. Entonces, pues eso 100% lo descarta, no estará presente, eso le abre la puerta básicamente a todo, al resto de la competencia de la alta tabla de la primera división para poder competir y tener ese campeonato y dar un gran brinco en la tabla, ¿no? Podemos estar muy pendientes de Takakeisho, que claramente se le antoja ser Yokozuna, Wakata Kakage, que está en su promesa para ser Ozeki, Tamawashi, que viene de ganar el último torneo, también será alguien por el que tenemos que poner muchísima atención y no podemos quitar sorpresas, ¿no? Takayasu puede dar la sorpresa, ¿quién más pudiera dar la sorpresa? Ryuden tal vez dé la sorpresa, pero lo vería muy, muy complicado. Más bien estamos viendo a la gente arriba de la tabla, ¿no? Hoshoryu, Kotonowaka lleva varios torneos dando buenos resultados. Básicamente ellos son por los que vamos a estar apostando para que se lleven el campeonato que viene ahora en noviembre. Entonces, pues bueno, básicamente con este resumen, acabamos este primer video. Compártanme sus opiniones. Si les gustaría ver, pues, más qué contenido quieren ver, podemos hacer muchos más videos explicando temas de los rituales de sumo, un poco más de la historia, hablemos un poco más de otros yokozunas, en fin, fue un gusto para mí poder hablarles de lo que fue este torneo de noviembre, con quién nos vamos. Claramente siempre mi favoritismo va a estar con Wakata Kakage. Yo espero que él sea el siguiente Ozeki para marzo, pero bueno, díganme quién es su favorito para este siguiente torneo. Muchas gracias por haber visto este video de nuevo, por estar apoyando el sumo. Déjenme cualquier pregunta y pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense.